Hola, soy el doctor Gabriel Guzmán, cirujano laparoscópico del Hospital Vivian Pelas, y bienvenidos a Pulsando. Este es el podcast en el que exploramos el mundo de la medicina y la salud desde el corazón del Hospital Vivian Pelas. Aquí hablaremos con expertos de diferentes áreas médicas y compartiremos historias y experiencias de pacientes reales y profesionales de la salud. Si querés conectar con tu salud, estar al tanto de las últimas tendencias en medicina y conocer todo lo que sucede detrás de las puertas de un hospital, este es el lugar para vos. Así que prepárate para pulsar con nosotros. Hola a todos, estoy encantada de estar aquí, de poder compartir el conocimiento sobre el parto humanizado con un enfoque cada vez más frecuente, cada vez más popular, ¿verdad? En donde se busca respetar lo que es el parto, el proceso de manera natural, de lo que es el nacimiento, siempre tratando de empoderar a la madre y promoviendo un ambiente y un bienestar físico, emocional, tranquilo para la mamá, para el papá, ¿verdad? Para bebé. Y estoy emocionada de responder todas sus preguntas y desmitificar algunos conceptos erróneos, ¿verdad? Que existen alrededor del tema. Y hoy nos acompaña Gabriela Narváez, especialista en lactancia materna, asesora de lactancia. Bienvenida, Gabriela. Gracias, gracias. Yo también estoy muy emocionada, sobre todo porque estoy sentada al lado de una científica en un espacio de ciencia hablando desde el ser humano. Y eso para mí es súper importante cuando la ciencia se acerca al humano y no al revés, se aleja del ser humano. Muchas gracias. La verdad es que yo te admiro mucho porque ser asesor de lactancia no es cualquiera, ¿verdad? Y la lactancia es realmente algo duro, un término, es difícil de llegar hasta allá, pero no imposible. Y por eso es que es importante que hablemos antes de que nazca bebé. Incluso vamos a hablar también pues, del parto humanizado, preguntándote un poquito en tu concepto, porque eso es algo que hay pacientes que no se comprende mucho. ¿Qué es el parto humanizado? Ok, bueno, el parto humanizado, y de hecho debería de ser, yo espero que algún día le quiten lo de humanizado, pues, y que volvemos al parto. Mira, el parto humanizado realmente, más que un concepto, me gustaría decir que es lo que busca. Lo que busca es que haya esa protección a este ser humano que está abriéndose espacio a una vida nueva, o sea, que es su primer paso a la vida como la conocemos nosotros, en un espacio aéreo, porque antes está en un espacio acuático y viene y de repente nace en un espacio acuático donde todas sus necesidades eran cubiertas, donde era protegido, y ahora nace a este espacio aéreo donde debería de seguir ese proceso de cuidado y protección. Entonces, la parte de humanizada es tratar a ese bebé como un humano, dándole las atenciones necesarias para que sea protegido. Una de las cosas es, por ejemplo, no separar a la madre y al bebé. Y eso tiene un valor dual, porque por un lado, la madre necesita estar al lado de su bebé. O sea, lo tuvo 9 meses en el vientre, no puede venir y apartarla, o sea, porque es irrespetuoso. O sea, pensemos en los otros animales, cómo se protegen, cómo protegen a sus crías, pero entonces no sé, la primera es esa, no separar a la madre del bebé, que la madre además esté acompañada en el proceso de labor de parto es sumamente importante, y esto es ciencia. O sea, esto sale a través de estudios que se hacen donde se identifica que los partos acompañados se llevan mejor, para que lo entendamos, o sea, para no entrar en tecnicismo. Y lo otro es permitirle al bebé, está lo del corte tardío del cordón, permitirle al bebé que lleve su proceso natural y no apresurar ese proceso. Esas son, como para mí, son las tres más importantes. De ahí, por ejemplo, están el no a las intervenciones innecesarias, y bueno, y hay otras que son un poco más técnicas. Ok, y en cuanto al parto humanizado, chica, la importancia también del padre, decime qué rol pensás vos que juega el papá. Bueno, como veíamos, uno de los pilares es que la madre tiene que estar acompañada, y lo ideal es que esté acompañada del padre, de la criatura, pues. Entonces, yo les digo a los papás que, por ejemplo, en el tema de la cesárea, el padre se debe convertir en el cordón umbilical, irle relatando a la madre qué es lo que está sucediendo, cómo está el bebé, etcétera. Entonces, el papá juega un papel fundamental en
ese proceso, independientemente que no sea el que va a pujar, no sea el que le esté dirigiendo cómo pujar, pero el estar ahí y apoyar, acompañar y facilitar el proceso hace una gran diferencia en el proceso de labor de parto. Hablando, no quiero diferenciar, ¿verdad?, entre cesárea humanizado y parto humanizado. Obviamente siempre el parto vaginal se prefiere, ¿verdad?, la cesárea, pero bueno, hay algunas ocasiones en las que sí es necesaria. En esos casos, ¿cómo determinás vos lo de la cesárea humanizada? Fíjate que básicamente viene siendo lo mismo, porque tanto en el parto natural como en la cesárea deberían de estar estos tres pilares. Uno, que la mujer no esté sola; dos, que el bebé no sea separado de la madre; y el tercero, pues las intervenciones innecesarias. Una cosa que es bien importante mencionar es que en el parto, ya sea natural o cesárea, pues obviamente la participación va cambiando. No es la misma en un quirófano que en un expulsivo. Pero sí, estos pilares son bien importantes porque más allá de que hay una complicación, obviamente no vas a decir, no, pongámosle en el pecho, pero el bebé necesita oxígeno, pues, o sea, y hay que moverlo a otro lado. Obviamente no vas a ir en contra de eso, pero cuando todo está bien, o sea, mamá y bebé están bien, entonces en ambos debería de existir estos principios, pues. Quería mencionar un poquito de lo que es la sala de parto del hospital. Acá en el Hospital Vivian Pelas es muy importante que sepamos que aquí el hospital es el único en el que la sala de parto, si por alguna razón se convierte en una cesárea, ahí mismo está preparado para hacer un quirófano. Entonces ahí nomás la paciente es intervenida, ¿verdad?, quirúrgicamente. Y otra cosa que intentamos acá también es tratar de promover un ambiente tranquilo, un ambiente sano, un ambiente donde realmente el foco, o sea, nos centramos, tanto las enfermeras, el personal de salud completo, se enfocan en la mamá, en el papá y en el bebé que van a nacer. Entonces, nosotros, por ejemplo, ¿qué experiencia tenés con lo de la pelota, por ejemplo, ya para aliviar el dolor? ¿Qué consejos nos puedes dar para que sea un parto todavía más tolerable? Bueno, fíjate que me gusta lo que decís. Estaba pensando en eso de que, por ejemplo, si hay alguna complicación que convierte el parto natural en una cesárea, eso es bien importante, sobre todo para la madre, pues porque a veces es bastante dramático ese traslado a un quirófano. Pero bueno, mira, lo que sucede con el parto es lo siguiente. El, Hay mujeres que tienen la suerte, la dicha de que su umbral del dolor les permite tener contracciones sin sentir mayor molestia. Hay otras que no. Entonces, hay diferentes tipos de ejercicios que se pueden hacer, que no es que van a eliminar el dolor. Lo que van a hacer es que van a trasladar el foco de atención de la mujer a el ejercicio de respiración, al movimiento, al compartir con la pareja, y no únicamente al proceso de labor de parto, y este te lleva como que vas en bajada directamente al dolor. Mira, yo digo, yo cuando hago mis talleres de preparación para el parto, yo les digo a las mujeres: tomen cada contracción no como una más, sino como una menos, porque las contracciones realmente, cada contracción te acerca más a tu bebé. Y a veces lo vemos al revés. Ay, viene otra contracción. No, ahí vienen otra. Ya terminé una menos que tengo. Sí. Ya me liberé de una contracción. Entonces, todo está en cómo trabajas vos con tu mente. Entonces, por ejemplo, los ejercicios con la pelota, las pelotas de fitness, lo que ayudan es primero que la presión que hacen, a ver, las sillas hacen una presión fuerte en tu área perianal, pero la pelota se adapta a tu área perianal, entonces es más cómodo sentarte. Fíjate que hay países como México, Estados Unidos, que en el proceso de embarazo cambian las sillas para las mujeres embarazadas por estas pelotas, y las pelotas tienen una base, entonces la mujer se sienta ahí en su escritorio. Entonces, bueno, una de las cosas es eso. Lo otro es que, por ejemplo, el movimiento relaja, y entonces la pelota te permite tener cierto movimiento que te ayuda a relajarte. Y una vida y dos mandados. De paso, también puedes hacer con la pelota ejercicios de apertura de pelvis. Entonces, vos lo que estás haciendo es trabajar tu enfoque para distraer el dolor,
con el movimiento también te relajas. Y por otro lado, ayudas a tu cuerpo a que sea tu equipo. Porque, por ejemplo, si yo estoy todo el tiempo acostada, y bueno, ustedes lo saben porque es parte de los protocolos, que si yo estoy acostada, ese parto se demora más. Entonces, aquí lo que estamos buscando es que vos trabajes con tu cuerpo para que el parto pues sea lo más rápido, lo más fácil posible. Y la pelota es excelente. Y una de las cosas que yo siempre les digo a las mamás, lo bueno en el Vivian Pela es que ustedes no las tienen que llevar porque se las facilitan. Entonces, porque si no ya verás a uno cargando la gran pelota entre todas las cosas que tiene que uno que cargar. Definitivamente. Sí, y bueno, es importante eso que decís, sobre todo de la posición, ¿verdad? O sea, nosotros tratamos de, obviamente la paciente puede moverse como ella quiera, eso es muy importante, ¿verdad? Puede bañarse si quiere. Generalmente les digo a los pacientes que traigan su música, y entonces a veces puedo escuchar Juan Luis Guerra o escucho a Cerati en el parto, pues eso ya depende de cada paciente, ¿verdad? Pero, o sea, el ambiente que ella quiera, que ella se sienta bien. La otra vez atendí un parto de una paciente que estaba viendo béisbol, por ejemplo, ¿verdad? Y lo atendí en el cuarto. Entonces, o sea, nosotros tratamos de ajustarnos a las necesidades de las pacientes. Eso es importante. Eso uno. Dos, en cuanto al alivio del dolor, el rol del padre, me gustaría que mencionaras cómo puede el papá ayudar a la mamá para aliviar el dolor. Mira, fíjate que eso es bien importante mencionar que el momento de apoyo del padre no es en el momento del parto. El padre tiene que comenzar a empaparse desde el embarazo. De acuerdo, totalmente. Ir a las consultas, ir a las citas, aprender sobre qué es lo que va a pasar, porque si no se convierte solamente como un coach, como un entrenador. Y a ninguna mujer en labor de parto le gusta que le estén diciendo hacia aquí, hacia allá, respira así, respira allá, sino que más bien queremos a alguien que esté con nosotros respirando, que nos agarre la mano, que nos pase las cosas. Un compañero. Exacto. Que si yo estoy en una contracción en este momento, él esté pendiente que mi ambiente en ese momento no sea interferido, porque tal vez vino una enfermera a traer algo y él le diga, dame un segundito, ella está pasando por una contracción. Entonces, eso se logra cuando él se involucra desde el embarazo, no se logra el día del parto. Porque otra de las cosas también, por ejemplo, los planes de parto, que el papá sepa que es importante y que no es importante para la madre. Entonces, sí, es súper importante, pero siempre y cuando no se monte al barco y al final, pues, porque si no ahí ya está difícil. De acuerdo. No, sí, la verdad es que sí, el involucrarse al papá desde el inicio, estoy de acuerdo, incluso después, porque a veces hay papás que estamos en el posparto y se van a dormir a otro cuarto, por ejemplo, y la mamá es la que se está desvelando, entonces no, al final él tiene que cuidar a la mamá. La única forma en la que todo esto avance y mejore y la lactancia vaya viento en popa es que la mamá se sienta bien. Si la mamá se siente bien, bebé, todo va a estar bien con bebé. Mira, fíjate que antes de que pases, quiero decirte algo de eso que dijiste. Justamente, ¿qué es lo que sucede cuando el papá no se involucra o no lee, o no se informa, no va a los cursos? Que después, por ejemplo, la mamá está batallando con la lactancia en la noche y él llega ahí y dice, pues dale la pacha. Y entonces, en vez de ser un apoyo, de buscar ayuda, lo que sea que necesitan en ese momento, él más bien le va a crear más inseguridades, le crea confusión. Entonces sí, es súper importante que sea todo un proceso y que continúe, porque a ver, el hijo es de los dos. Así que, o sea, la mamá lo carga en el vientre y después es la principal cuidadora en los primeros meses, pero el hijo es de los dos. Así es, totalmente de acuerdo. Hablando un poquito, no nos encanta este tema, pero sí tenemos que hablarlo, oxitocina y misoprostol, por ejemplo. Sí me gusta comentar que obviamente no hay que intervenir, ¿verdad? Pero, por ejemplo, a veces hay cosas que se escapan de las manos. Por ejemplo, una ruptura de membrana. Aquella paciente que tiene ruptura de membrana y ya lleva varias horas y no tiene nada de dolor. Entonces, en esto me gustaría saber tu opinión con respecto a la oxitocina para, o sea, cómo lo ve la asesora de lactancia y la que habla de parto en cuanto a la oxitocina. ¿Cuál es tu opinión? Mira, yo creo que todo lo que sea para ayudar está bien.
para mí el problema es cuando te anticipas sin necesidad. Por ejemplo, lo que vos mencionás, una ruptura de fuente, ya lleva X cantidad de tiempo y no ves un avance. Ahí pues sí, tenés que intervenir, pero no intervenir antes de que identifiques que se necesita. Por ejemplo, hay partos, y vos lo sabes, o sea, hay partos que son más largos que otros, pero antes siento yo que había como mucha prisa que obedecía a las necesidades del cuerpo médico o del espacio o del hospital, por ejemplo. Ahora, justamente con los partos humanizados, se busca cómo resolver las necesidades de la mujer y del bebé, que son las principales. Entonces, si un parto va lento, pero todo va bien, bebé está bien, la mamá está bien, pues no necesitas intervenir, perdón, en ese parto de ninguna manera. De acuerdo, totalmente. También hablando de intervenciones innecesarias, ¿verdad? Tenemos lo que es la episiotomía, que no se debe realizar, ¿verdad? Y sí insto a las pacientes a que hagan masaje perineal. Generalmente se empiezan a hacer desde las 32 semanas. Si me puedes hablar un poquito de eso. Sí, fíjate que eso es un tema medio escabroso ahí, porque lamentablemente no conocemos nuestro cuerpo y tenemos muchos tabús en torno a nuestra área genital. Entonces, yo tengo un librito de cómo hacer ese masaje y hay mamás que se horrorizan. Entonces, y el librito además insinúa que se lo puede hacer el padre. Entonces, yo creo que casi que que estarán pensando que estoy promoviendo pornografía. Pero sí, o sea, la episiotomía, a ver, ¿cuál es el punto? Y esto ya te hablo como dula. El punto es, ok, si no podés cortar a todas por igual, porque ni todas se van a desgarrar, ni todas se van a desgarrar por igual. Pero ahí vamos también al trabajo que debe haber entre paciente y médico y la comunicación. O sea, y es con lo que vos comenzaste, hay que prepararse desde el inicio, y prepararse es no quedarse solo con la información que te dé el médico, sino vos también llevar tus propias preguntas. O sea, yo estoy clara que a mí el médico, la doctora, por ejemplo, en tu caso, vos le vas a decir lo general, lo que vos necesitas transmitirle, pero hay una arista de un montón de información alrededor del parto que vos como mamá podés investigar, y tu primera fuente de información debería de ser tu médico y decir, mire, estuve leyendo esto, ¿qué piensa? ¿Qué es? ¿Qué no es? Entonces, si hay una buena comunicación, por ejemplo, con lo de los masajes, ahí mismo vos le decís, mira, hay unos masajes así, la episiotomía consiste en esto y esto. Entonces, sí, efectivamente, sí existen, pues vos lo sabrás, son efectivos, y sí creo que hay casos en los cuales sí hay que cortar. O sea, de eso, yo no estoy en contra del corte, lo que estoy en contra son pues, y yo no soy quien puede estar a favor del corte, pues, pero lo que yo no estoy de acuerdo, digamos, es en las intervenciones que se adelantan a la necesidad evidente. Ok. Volviendo al alivio del dolor, chica, ¿qué otras cosas pensás vos que puede aliviar aparte de lo de la pelota, por ejemplo? Mira, están los ejercicios de respiración y relajación. Esa es una parte, porque pues la respiración relaja tu cuerpo. Y una de las cosas que ponemos el ejemplo es, ok, la labor de parto no incluye todo el cuerpo. O sea, no es que durante la labor de parto estás usando todos tus músculos. Pero entonces imagínate que vas al gimnasio y vos venís y vas a hacer peso para tu brazo. Entonces estás haciendo peso. Pero en el proceso que estás haciendo peso para tu brazo y te pones todo duro, pues ahí sí vas a usarlos todos mal usados, porque al fin de cuentas lo único que estás ejercitando es el brazo. Igual es con el proceso de labor de parto. Es un área, el área pélvica la que vas a utilizar, no es el resto. Entonces, estar clara de no estar haciendo fuerzas en otras áreas para no crear tensión en áreas que no lo necesitas. Otro, pues la respiración, porque te ayuda a enfocarte, pero además de enfocarte, relaja el hecho de recibir el oxígeno. Y lo otro ya son por ejemplo, los puntos de visualización, el punto fijo que vas respirando y te estás enfocando en un punto. También
Hay mujeres que les relaja el baile, hay otras que caminar les hace bien entre contracciones, otras no, durante la contracción, otras entre contracciones caminan y cuando tienen una contracción se detienen y se apoyan en la pareja, ¿cómo se llama? En una pared. Entonces hay diferentes acciones que podemos hacer y la idea es que la mamá lleve como una bolsita de herramientas de tal manera que diga, ya me aburrí de esto, voy a usar esta, y ya me aburrí de tal cosa y voy a usar esta. Los masajes, por ejemplo, de los papás. El papá, también. Al momento de la contracción. Exacto. O después, porque miren, una cosa que es bien importante es que no nos enfoquemos solo en la contracción, porque la contracción no es una que inicia y termina cuando nace el bebé. Las contracciones van, vienen, van, vienen, van, vienen. Entonces, ¿qué tanto descansas entre contracción y contracción también te prepara para el minuto de la contracción? Entonces, todo eso pues se convierte como en tu mochila de herramientas para sobrepasar el parto. Hablando del epidural, chica. Mira, la epidural creo que es una decisión personal. Yo en eso, fíjate que soy, pues no me meto mucho porque yo no me creo no creo que nadie debería decirle a absolutamente ninguna mujer aguantar o no aguantar. Eso es decisión de cada quien. Pero sí creo que deberíamos de entrar conociendo en qué consiste la epidural. Exacto, informarse. Exacto. Informarse antes. Entonces yo no tomar las decisiones basadas en el miedo. O sea, sino que, ok, yo conozco mi cuerpo, sé que no aguanto mucho dolor, pero igual quiero saber cómo, dónde la aplican, cómo la aplican, cuál es la mejor forma. Por ejemplo, esto de que no te dejen dormido los pies, sino que las piernas y los pies, sino que puedas caminar. Eso es supremamente importante porque entonces si ya te duermen, ya tu parto pues se va más lento y pues tenés también el riesgo de terminar en una cesárea. Entonces que te abra el espacio a la movilidad, por ejemplo. Gracias por tu comentario, ¿verdad? De la epidural. Obviamente pues siempre lo natural es mejor, ¿verdad? Sí es importante, quiero recalcar que aquella paciente que por alguna razón iba a parto y terminó en cesárea, no me gustaría, y de hecho eso pasa muy frecuente, que se sienten mal, se sienten derrotadas. Entonces, me gustaría que les dieras vos, o sea, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál es el consejo para que no se sientan así? Porque realmente, o sea, tener una cesárea tampoco es fácil, pues, realmente. Así es. Fíjate que yo veo curioso el tema de que las mamás dicen, es que si voy a terminar en cesárea, mejor paso de una sola vez a cesárea. Y lo que no están tomando en cuenta es que no fue un esfuerzo en vano, porque el bebé necesita ser avisado de que va a nacer. Entonces, durante el proceso de labor de parto, aunque no haya culminado como un parto vaginal, el bebé sí llevó ese proceso. Entonces, esto abona a que pongámosle que no salió por el canal vaginal, pero el bebé cuando nace ya pasó. Estoy repitiendo mucho la palabra proceso, pero ya pasó por ese proceso que le permite al nacer estar más atento, responder, vuelvo a los procesos naturales y poder conectar con la madre. Entonces no es un ejercicio en vano, simplemente ahí tenemos, y yo lo digo mucho, tenemos que estar claros de que en el parto solo sabemos lo que va a pasar cuando ya terminó. Y todo puede pasar, o sea, y no, al final de cuentas en lo que tenemos que enfocarnos es en el resultado y no en el proceso. Así es. En cuanto al apego precoz, chica, las ventajas que encontramos. Ok, ese tema da para uno solo completo y me encanta. Nosotros los seres humanos necesitamos conectarnos con la piel. Y esto está demostrado, o sea, yo hace unos años aprendí que los bebés se pueden deprimir si no tienen contacto con alguien. Entonces, por ejemplo, los bebés de los orfanatos, que no hay tantas manos para cargarlos. Entonces, el bebé cuando nace con sus necesidades nutricionales cubiertas, porque recordemos que el bebé no pone mesita en el vientre materno, sino que se alimenta a través del cordón umbilical.
Cuando el bebé nace, su primer alimento que necesita es estar sobre el regazo. Vean bien, no dije pecho, el regazo de la madre. ¿Por qué? Porque salió de ese ambiente acuático a hacer una conexión, un empalme con esa mamá a través del olfato, de tocar, de los sentidos. Entonces, en el proceso del apego precoz, nos aseguramos de que el bebé se siente seguro y después él solito puede llegar a pegarse o a prenderse al pecho materno. El color del pezón tiene un objetivo. ¿Por qué se nos oscurecen los pezones? Porque el bebé puede reptar y llegar al pecho de la madre, porque ellos tienen una limitación visual al inicio, no tienen la vista como la tenemos nosotros. Entonces, él a través del olfato y con esa oscuridad que tiene el pezón, pueden reptar y llegar a prenderse del pecho. Entonces, es sumamente importante, aparte que hay una parte hormonal que es como... O sea, es como un cóctel que está ahí en el ambiente que se necesita, tanto madre como bebé, estar en contacto físico. O sea, de verdad literal, carne con carne, carne caliente Muy con bien, carne claro. caliente. Entonces, es supremamente importante. Para mí es mucho más importante ponérselo acá que estar pendiente que si se pegó o no se pegó al pecho. De acuerdo, totalmente. Muy bien, yo pienso que nos va a hacer falta, chicas, estamos enteras. Sí, ¿verdad? Vamos a una lactancia. segunda parte, que es la lactancia, y pues esperamos tenerte aquí Claro otra que vez, ¿ok? Claro que sí, muchísimas gracias. Y espero que, bueno, cualquier cosa ahí nos sigan preguntando. Muchas gracias, los esperamos en el próximo episodio de Pulsando del Hospital Vivian Pelas. Gracias por estar acá.